El significado de la película autor Orfeu leer 4 minutes publicado 06.06. 2021 actualizado 06.06. 2021 La película juvenil, divergente, est una dystopia moderna que enganchará a su espectador con un escenario interesante. La imagen trata sobre el futuro, en el que los habitantes de Chicago, un pequeño trozo de tierra que ha conservado la vida en el centro. De desierto radioactivo, que han alcanzado cierta edad, 16 años, deben decidir sobre su actitud ante el entorno. Las chicas y los chicos pasan un cierto test, que muestra su inclinación y en base a él s'eligeant una de las facciones y una especie de tribu, en la que vivirán el resto de su vida, intrépide, erudición, renuncia, amistad y sinceridad. Los habitantes de las facciones amuralan su espacio vital, protegiéndose del radiactivo mundo exterior. La protagonista de la película est Beatrice, de 16 años, que vive en la faction de abdicación con su familia. Ha llegado el momento de elegir una nueva comunidad. La chica pasa una prueba que demuestra que es universal. Los de la sociedad de la facción se lament divergente. La chica que administró la prueba decide ocultárselo a los líderes e introduce las respuestas correctas de la prueba, y tri le recomienda. Decir que ha suspendido la prueba y la saca por la puerta de atrás. Más tarde, Beatrice se decide por una facción y se encuentra en compañía de los intrépidos. El argumento en sí está estructurado de tal forma que casi toda la escena muestra una burla de las acciones de los líderes, que intentan encerrar a todo el mundo en un patrón determinado. Beatrice resulta ser una adolescente más fuerte que un representante de cualquier facción, ya que su poder está uniformemente desarrollado. Este tipo de personas son más difíciles de controlar para las facciones, por lo que se las considera un matrimonio. Tels adolescentes se convierten en ermitanos, son expulsados del entorno normal, creado en la nueva tierra. Por otra parte, toda la película, que consta de varias partes, hace pensar en sucesos de la vida real que ocurren a todo espectador. Especialmente a los jóvenes. La imagen está saturada de heroísmo, dedicación y amor. El significado está claramente trazado, el problema de la elección, yo o las personas cercanas a mí. Miedo a perder a un ser querido, esfuerzo desinteresado por salvarlo, lanzarse a la lucha, la elección de la heroína. Pero que elegiría cada uno de los espectadores sigue siendo un misterio. En la película se pueden ver los dos lados, incluido aquel en el que, a costa de la vida de otra persona, sigue con vida. Siento remordimiento por ello, pero no es nada que pueda hacer para cambiar algo, para volver atrás en el tiempo. En la película se puede ver el subtexto d'un grand número de cuestiones inhérentes a la adolescencia. La lucha constante con uno mismo conduce al hecho de que hay que elegir constantemente. Los adolescentes que han visto o van a ver esta trilogía traen un paralelismo de sí mismo y uno de los personajes. Algunos se verán reflejados en Beatrice, que lucha contra su miedo interno e intenta derrotar al mal. Otros se compararán con una de las líderes de la facción erudición, Janine, que busca ganar poder arrebatándoslo a la otra comunidad. Pero siempre comete error. Janine despertará la simpatía de uno y la ira de otro. Fort et otro personnage que evocará emoción en el espectador adolescente. En la historia, el tipo es un entrenador de la facción Sin Miedo, en la que sea Beatrice al principio. Por un lado, Force Tobias Eaton es un tipo duro, temperamental, valiente y un poco peligroso. Pero por otro lado se revela todo lo contrario, la naturaleza de un hombre que está dispuesto a atravesar el fuego, el agua y las tuberías de cobre, con tal de salvar a su algado. Al principio Elitri se comportant con frialdad, pero más tarde su relación se vuelve suave y sensual. A pesar de la profunda intención de los directores de mostrar el diferente significado de la lucha contra el mal. En Asie, la película quedó inacabada. Completamente no reveló la esencia de la nueva vida de divergente depuis de la guerra con el Consejo, las facciones gobernantes. Que depuis de la destruction de la ID de David. El significado final de la película, divergente,
fut la unification de toda la ciudad, que anteriormente consistia en facción opuesta. Es más fácil luchar contra un enemigo común con un esfuerzo común que por separado, en pequeño grupo o en solitario. Esto también se aplica a otra cosa que benefician a todo, no por separado a una persona. Admin.